Picnic extraterrestre de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky. Siete. El problema es que no nos damos cuenta de cómo se van los años, pensó. Al diablo con los años. No nos damos cuenta de que todo cambia. Sabemos que todo cambia. Nos enseñan desde chicos que todo cambia y vemos cambiar las cosas con nuestros propios ojos, muchas veces. Sin embargo, somos totalmente incapaces de reconocer el momento en que el cambio se produce o lo buscamos donde no está. Ahora, hay nuevos merodeadores creados por la cibernética. El antiguo merodeador era un tipo sucio y sombrío que se arrastraba centímetro a centímetro por la zona, de panza, con tozudez de mula, juntando su botín. El nuevo merodeador es un pisaverde de corbata fina, un ingeniero que se sienta a 2 kilómetros de la zona con un cigarrillo en la boca y un buen vaso al lado, sin nada que hacer salvo vigilar unas pocas pantallas. Un caballero a sueldo, muy lógico, tan lógico que a nadie se le ocurren las otras posibilidades. Pero hay otras posibilidades, la escuela dominical, por ejemplo. Y de pronto, desde la nada, surgió una oleada de desesperación que lo tragó por completo. Todo era inútil, sin sentido. Dios mío, pensó, no podremos hacer nada, no tenemos fuerzas para combatir esta plaga. No porque trabajemos mal, ni porque ellos sean más inteligentes, sino porque así es el mundo, y así está el hombre en el mundo. Si nunca hubiéramos tenido una visitación, habría sido otra cosa. Los cerdos siempre encuentran el barro. El borscht estaba encendido y de él brotaba un olor delicioso. También el borscht había cambiado. Ya no había baile ni diversiones. Gutalin no iba más. Lo habían hecho a un lado. Y si Redrick Stuart hubiera asomado la nariz, probablemente se habría marchado haciendo una mueca. Ernest seguía en la jaula. Era la vieja, su mujer, la que finalmente había vuelto a poner en marcha el local con una clientela sólida y estable. Todo el personal del instituto almorzaba allí, incluyendo a los funcionarios más importantes. Los reservados eran bonitos, la comida buena, los precios razonables, la cerveza burbujeante. Una buena taberna a la usanza antigua. Nonan descubrió a Valentin Pillman en uno de los reservados. El laureado científico tomaba café y leía una revista doblada en 2. Nonan se acercó preguntando: ¿Puedo sentarme con usted? Valentin volvió hacia él sus anteojos oscuros. Ah, sí, por favor. Un segundo, primero voy a lavarme. Acababa de recordar lo de la nariz de Mosul. Allí lo conocían bien. Cuando volvió al reservado de Valentin, le esperaba un plato de embutidos humeantes y una jarra de cerveza, ni fría ni caliente como a él le gustaba. Valentin dejó la revista y tomó un sorbo de café. «Escúcheme, Valentin», dijo Nonan cortando la carne. «¿Cómo piensa que terminará todo esto?» «¿Qué cosa?» «La visitación, las zonas, los merodeadores, los complejos militares industriales, todo. ¿Cómo puede terminar?» Valentin lo miró por largo rato con sus lentes negras impenetrables. «¿Para quién? Especifique». «Bueno, digamos que para nuestro sector del planeta». «Eso depende de la suerte que tengamos. Ahora sabemos que en nuestro sector del planeta la visitación no dejó efectos posteriores, en su mayor parte.
Eso no descarta, por supuesto, la posibilidad de que al sacar todas esas castañas del fuego saquemos algo que arruine la vida, no solo la nuestra, sino la de todo el planeta. Eso sería mala suerte, pero admitirá usted que esa amenaza pende siempre sobre la humanidad. Rió entre dientes y prosiguió. Le diré, hace tiempo he perdido el hábito de hablar sobre la humanidad en general. La humanidad como un todo es un sistema demasiado fijo, no hay modo de cambiarlo. ¿Le parece? Puede ser, quién sabe. Sea sincero, Richard, dijo Valentín, obviamente entretenido. ¿En qué ha cambiado su vida con la visitación? Usted es un hombre de negocios. Ahora sabe que hay al menos otra criatura racional en el universo, además del hombre. ¿Qué puedo decirle? Nonan hablaba en murmullos. Lamentaba haber iniciado la conversación. No había nada de qué hablar. ¿Qué ha cambiado para mí? Prosiguió. Bueno, desde hace varios años me siento intranquilo, inseguro. Bien, ellos vinieron y se fueron enseguida. ¿Qué pasaría si volvieran y decidieran quedarse? Como hombre de negocios debo tomar esta cuestión en serio. ¿Quiénes son? ¿Cómo vinieron y qué necesitan? En el nivel más básico tengo que pensar en cómo cambiar mi producción. Debo estar preparado. ¿Y si yo resultara ser totalmente superfluo en el sistema de ellos? Nonan se iba animando. ¿Y si todos somos superfluos? Continuó. Escuche, Valentín, ya que estamos hablando de esto, ¿hay respuesta para estas preguntas? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y si regresaran? Hay respuestas, dijo Valentín sonriendo. Montones de respuestas. Puede elegir. ¿Y usted qué piensa? A decir verdad, nunca me permití el lujo de pensar seriamente en eso. Para mí la visitación es fundamentalmente un acontecimiento único que nos permite saltar varios escalones en el proceso del conocimiento, como un viaje al futuro de la tecnología, como si un generador cuántico fuera a parar al laboratorio de Isaac Newton. Newton no habría entendido nada. Se equivoca. Newton era muy perspicaz. ¿De veras? Bueno, de cualquier modo, ¿quién habla de Newton? ¿Qué piensa de la visitación? Puede contestar en broma. De acuerdo, le diré, pero debo advertirle que su pregunta a Richard cae bajo el rótulo de la xenología. La xenología, mezcla artificial de ciencia ficción y lógica formal. Se basa en la premisa falsa de que la psicología humana es aplicable a los seres inteligentes extraterrestres. ¿Falsa por qué?, preguntó Nonan. Porque los biólogos ya se han roto el seso tratando de aplicar la psicología humana a los animales, y eran animales terráqueos. Perdone, pero este asunto es muy distinto. Estamos hablando de la psicología de seres racionales. Sí, y todo estaría muy bien si supiéramos al menos qué es la razón. ¿No lo sabemos?, preguntó Nonan sorprendido. Créase o no, no lo sabemos. Por lo común se emplea una definición trivial. La razón es la parte de la actividad humana que diferencia al hombre de los animales. Es como un intento de distinguir al amo del perro, que comprende todo, pero no puede hablar. En realidad, esta definición trivial da origen a otra más ingeniosa, basada en la amarga observación de las actividades humanas ya mencionadas. Por ejemplo, la razón es la capacidad que permite a una criatura viva llevar a cabo actos irracionales o antinaturales. Sí, eso se refiere a nosotros, a mí y a los que son como yo, concordó Nonan amargamente. Por desgracia, ¿qué le parece esta definición hipotética? La razón es una especie de instinto complejo que aún no se ha formado del todo. Eso implica que la conducta instintiva es siempre natural y que persigue un fin. Dentro de 1 millón de años nuestro instinto habrá madurado y dejaremos de cometer los errores que probablemente debemos a la razón. Y entonces, si algo cambiara en el universo, todo, nos extinguiríamos, precisamente porque habríamos olvidado cómo cometer errores, es decir, cómo intentar varios enfoques que no han sido estipulados por un programa inflexible de alternativas permitidas.
Usted se las arregla para que suene despectivo. De acuerdo, probemos con otra definición, una muy noble y sublime. La razón es la capacidad de utilizar las fuerzas del medio sin destruir ese medio. Nonan hizo una mueca y sacudió la cabeza. No, eso no se refiere a nosotros. ¿Qué le parece esta? El hombre, a diferencia del animal, es una criatura dotada de una indefinible necesidad de conocimiento. Lo leí en alguna parte. Yo también, pero el problema consiste en que el hombre común, ese en que usted piensa al hablar de nosotros y los otros, supera con mucha facilidad esa necesidad de conocimiento. Ni siquiera creo que haya tal necesidad. La hay, sí, pero de comprender, y para eso no hace falta el conocimiento. La hipótesis de Dios, por ejemplo, nos proporciona una oportunidad incomparablemente absoluta de comprenderlo todo sin conocer nada. Da al hombre un sistema muy simplificado del mundo y explica todos sus fenómenos sobre la base de ese sistema. Esa clase de enfoques no requiere conocimiento de ninguna especie, solo unas pocas fórmulas aprendidas de memoria, más lo que la gente llama intuición y lo que llama sentido común. Un momento, dijo Nonan. Terminó su cerveza y depositó ruidosamente la jarra sobre la mesa. Después contestó: no se salga del tema. Volvamos al tema de nuestra conversación. El hombre se encuentra con una criatura extraterrestre. ¿Cómo descubren ambos que los dos son criaturas racionales? No tengo la menor idea, dijo Valentín con gran placer. Todo lo que he leído sobre ese tema cae en el círculo vicioso. Si son capaces de establecer contacto, son racionales, y viceversa. Si son racionales, son capaces de establecer contacto, y en general, si una criatura extraterrestre tiene el honor de dominar una psicología humana, es racional, o una cosa así. Ah, sí, y yo creía que ustedes tenían todo bien acomodado, cada cosa en su casillero. Los monos también pueden poner cosas en casilleros, replicó Valentín. No, espere, exclamó Nonan, sintiéndose defraudado por algún motivo. Si no saben cosas tan simples como esa, bueno, al diablo con la razón. Por lo visto es un verdadero pantano. Ok, pero ¿qué pasa con la visitación? ¿Qué piensa usted de la visitación? Será un placer. Imagine un picnic. Nonan se estremeció. ¿Qué dijo? ¿Un picnic? Imagine un bosque, una pradera. Un coche sale de la ruta y de él se baja un grupo de gente joven, con botellas, cestos de comida, radios, transistores y máquinas fotográficas. Encienden fuego, arman capas, ponen música. Por la mañana se marchan. Los animales, los pájaros y los insectos que los han estado observando horrorizados durante la larga noche vuelven a salir de sus escondrijos. ¿Y con qué se encuentran? Nafta y aceite derramados en el pasto, válvulas y filtros usados, estropajos, bombitas quemadas y alguna llave inglesa que alguien olvidó, manchas de aceite en el estanque y también, por supuesto, las basuras de costumbre, corazones de manzana, envolturas de caramelos, restos chamuscados de la hoguera, latas, botellas, un pañuelo, una navaja, periódicos destrozados, monedas, flores marchitas recogidas en otra pradera. Ya entiendo, un picnic junto al camino. Precisamente, un picnic junto a algún camino del cosmos. Y usted pregunta si van a volver. Déjeme fumar un cigarrillo, maldita sea esta pseudociencia. Lo había imaginado todo muy distinto. Está en su derecho. Eso significa que ni siquiera repararon en nosotros. ¿Por qué? Bueno, al menos que no nos prestaron atención. En su lugar yo no me preocuparía por eso, ¿sabe? Nonan aspiró el humo, tosió y arrojó el cigarrillo. No me preocupo, dijo terco. No puede ser así. Malditos sean todos ustedes los científicos. ¿De dónde sacan tanto disgusto con respecto al hombre? ¿Por qué tratan siempre de poner a la humanidad por el suelo? Un momento, dijo Valentín. Escuche, y citó. ¿Me pregunta usted en qué consiste la grandeza del hombre? ¿En que recrea la naturaleza? ¿En que domina las fuerzas cósmicas? ¿En que conquistó el planeta en poco tiempo y abrió la ventana al universo? No. En que, a pesar de todo eso, ha sobrevivido y tiene intenciones de seguir sobreviviendo en el futuro. Hubo un silencio. Nonan pensaba. No se deprima, le dijo Valentín con amabilidad.
Eso del picnic es una teoría mía, nada más. Ni siquiera una teoría. Imaginación, simplemente. Los xenólogos serios están trabajando en versiones mucho más consistentes y halagadoras para la vanidad humana. Por ejemplo, que todavía no se produjo la visitación, sino que está por venir. Una cultura altamente racional arrojó envases con artefactos de su civilización hacia la Tierra. Esperan que estudiemos esos artefactos, que demos un gigantesco salto tecnológico y que enviemos una señal de respuesta, indicando que estamos listos para el contacto. ¿Le gusta esa? Es mucho mejor. Veo que después de todo, entre los científicos hay gente decente. Aquí tiene otra. La visitación ha tenido lugar, pero no ha terminado, ni por asomo. Estamos en contacto incluso mientras hablamos, aunque no tenemos conciencia de ello. Los visitantes viven en la zona y nos observan cuidadosamente mientras nos preparan para las crueles maravillas del futuro. Ahora comprendo. Al menos eso explicaría la misteriosa actividad que hay en las ruinas de la fábrica. A propósito, su picnic no explica eso. ¿Cómo que no? Alguna de las niñas pudo olvidar su osito de cuerda en la pradera. Vamos, lindo osito, hace temblar la tierra a su alrededor. ¿Qué le parece si tomamos una cerveza? Rosalie, 2 cervezas para los xenólogos. Es muy agradable charlar con usted, ¿sabe? Me despeja el cerebro como si echara sal inglesa en el cráneo. Uno trabaja y trabaja y acaba por olvidar para qué, y lo que pasa, y cómo disfrutar de la vida. Vino la cerveza. Nonan tomó un sorbo, mirando a Valentín por sobre la corona de espuma. Este examinaba su jarrita con cara de disgusto. ¿No le gusta? Generalmente no bebo, respondió Valentín, no muy seguro. ¿En serio? ¡Al diablo con todo! Examinó el científico apartando la jarra de cerveza. Ya que estamos, pídame un coñac. Rosalie, volvió a llamar Nonan, ya alegre. Llegó el coñac. Pero en verdad ustedes no deberían seguir así, dijo Nonan. No hablo de su picnic, ya que es demasiado, pero aunque aceptemos la versión de que esto es un preludio al contacto, sigue sin gustarme. Comprendo eso de los brazaletes y los vacíos, pero ¿qué sentido tiene la jalea de brujas, las ronchas de mosquitos y esa horrible pelusa? Perdón, dijo Valentín tomando una rodaja de limón. No comprendo esa terminología. ¿Qué roncha? Nonan se echó a reír. Son términos populares, el argot de los merodeadores, lo que se usa en el comercio. Las ronchas de mosquitos son las zonas de gravitación acentuada. Ah, los graviconcentrados. Gravedad dirigida. Eso es algo de lo que me gustaría hablar durante un par de horas, pero usted no comprendería una palabra. ¿Por qué no? Soy ingeniero, ¿sabe? Porque yo mismo no entiendo. Tengo sistemas de ecuaciones, pero no la forma de interpretarlas. ¿Y la jalea de brujas es el gas coloidal? Exactamente. ¿Oyó hablar de esa catástrofe en los laboratorios Currigan? Algo me dijeron. Esos idiotas pusieron un envase de porcelana con esa jalea en un cuarto especial, completamente aislados. Es decir, ellos creyeron que estaba aislado. Y cuando abrieron el envase mediante manipuladores, la jalea atravesó el metal y el plástico y pasó afuera como agua por un colador. Todo lo que tocó se convirtió también en jalea. Murieron 35 personas, hubo más de 100 heridos que quedaron lisiados y todo el edificio quedó destruido. ¿Conocía las instalaciones? Magníficas. Ahora la jalea se ha filtrado hasta el sótano y los pisos inferiores. Lindo preludio para un contacto. Valentín hizo una mueca. Sí, estaba enterado de todo eso, pero estaremos de acuerdo, Richard, en que los visitantes no tuvieron nada que ver con eso. No podían conocer la existencia de nuestros complejos de industria militar. Debieron saberlo, insistió Nonan. Tal vez ellos responderían que esos complejos hace tiempo debieron haber desaparecido. Seguro, y ellos mismos debieron encargarse de eso, ya que son tan poderosos. ¿Sugiere usted una interferencia en los asuntos internos de la raza humana? Farfulló Nonan. Creo que estamos llegando demasiado lejos. Dejémoslo así. Propongo que volvamos al principio de nuestra discusión. ¿Cómo terminará todo esto? Usted, por ejemplo, es científico. ¿Tiene esperanzas de que obtengamos algo fundamental de la zona? Algo que altere la ciencia, la tecnología, nuestro modo de vida.
Valentín se encogió de hombros. Se equivoca de puerta, Richard. No me gusta fantasear porque sí. Cuando el tema es serio, prefiero volverme a un saludable y prudente escepticismo. Basándonos en lo que ya hemos recibido, hay un amplio espectro de posibilidades. No puedo decir nada concreto. Muy bien. Probemos otro enfoque, según su opinión. ¿Qué hemos recibido hasta ahora? Le parecerá divertido, pero es muy poco. Hemos desenterrado muchos milagros. En unos pocos casos descubrimos cómo emplear esos pocos milagros en provecho propio. Un mono oprime un botón rojo y obtiene una banana, oprime uno blanco y obtiene una naranja, pero no sabe cómo obtener bananas y naranjas sin los botones. Tampoco entiende qué relación tienen los botones con la fruta. Fíjese en los así, por ejemplo. Descubrimos el modo de emplearlos, hasta llegamos a descubrir las circunstancias bajo las cuales se multiplican, por un proceso similar a la división celular, pero todavía no hemos podido hacer un solo así. Ni siquiera sabemos cómo funcionan, y a juzgar por las evidencias actuales pasará mucho tiempo antes de que lo sepamos. Lo diré de otro modo. Hay objetos a los cuales hemos hallado utilidad. Los empleamos, pero casi con seguridad no les damos el uso que les daban los visitantes. Estoy seguro de que en la mayoría de los casos estamos martillando clavos con microscopios, pero al menos damos utilidad a algunas cosas. Los así y los brazaletes, con los que estimulamos los procesos vitales, y varios tipos de masas cuasi biológicas que han provocado una revolución en la medicina. Hemos recibido nuevos tranquilizantes, nuevos tipos de fertilizantes minerales que son una novedad en la agricultura. Pero ¿para qué hacer una lista? Usted lo sabe mejor que yo. Veo que usa un brazalete. Digamos que este grupo de objetos es benéfico. Se puede decir que han beneficiado a la humanidad en cierto grado, aunque no debemos olvidar que en nuestro mundo euclidiano cada palo tiene dos extremos. ¿Aplicaciones indeseables? Exactamente. Por ejemplo, el uso de los así en la industria bélica. Pero no es de eso de lo que estoy hablando. Ya se ha estudiado y explicado, más o menos, el efecto de los objetos benéficos. Nuestra tecnología avanza. Dentro de 50 años, más o menos, sabremos cómo fabricarlos por nuestra cuenta y podremos roer huesos a gusto. Pero con el otro grupo de objetos las cosas son más complicadas, porque no les hemos hallado aplicación. Sus cualidades en el marco de nuestros conceptos presentes nos son definitivamente incomprensibles. Las trampas magnéticas, por ejemplo, sabemos que son trampas magnéticas. Panov lo probó con mucha inteligencia, pero no conocemos la fuente de ese poderoso campo magnético, ni qué causa su superestabilidad. En lo que a ellos se refiere, no entendemos nada. Solo podemos tejer fantásticas teorías acerca de propiedades del espacio que hasta ahora no habíamos sospechado. O el K23, ¿cómo lo llaman? Esas lindas cuentas negras que se usan en joyería. Gotitas negras. Eso es, las gotitas negras. El nombre es adecuado. Bueno, usted ya conoce sus propiedades. Si uno proyecta un rayo de luz en una de esas cuentas, la transmisión de la luz se demora, y esa demora depende del peso de la cuenta y de varios parámetros más. Y la unidad de luz que sale es siempre menor que la entrada. ¿Qué es esto? ¿Por qué se produce? Hay una descabellada teoría según la cual las gotitas negras son gigantescas expansiones de espacio con propiedades distintas a las del nuestro y que se han comprimido bajo la influencia de nuestro espacio. Valentín suspiró profundamente y concluyó: en pocas palabras, los objetos de este segundo grupo no tienen aplicación alguna para la vida humana actual, aunque desde un punto de vista puramente científico son de una importancia fundamental. Son respuestas que nos han caído del cielo antes de que pudiéramos plantearnos las preguntas. Tal vez Sir Isaac no habría podido desentrañar los láser, pero al menos habría comprendido que son posibles, y eso habría tenido una gran influencia en su criterio científico.
No quiero entrar en detalles, pero la existencia de objetos tales como las trampas magnéticas, el K-23 y el anillo blanco han invadido muchas de nuestras teorías recientes para aportar ideas completamente nuevas. Y todavía hay un tercer grupo. Sí, dijo Nonan, la jalea de brujas y otras mercaderías. No, esos pueden entrar en la primera o en la segunda categoría. Hablo de objetos de los que no sabemos nada o tenemos solo conocimientos de oídas, esas cosas que los merodeadores nos sacaron bajo nuestras narices para venderlas Dios sabe a quién o para esconderlas. Cosas de las que nadie habla, cosas que se han convertido en leyendas o casi. La máquina de los deseos, Dick el vagabundo y los fantasmas alegres. Un momento, ¿qué es todo eso? Lo de la máquina de los deseos, más o menos lo imagino, pero... Valentín se echó a reír. Ya ve que también nosotros tenemos nuestro vocabulario comercial. Dick el vagabundo es el hipotético osito a cuerda que hace estragos en la vieja planta, y el fantasma alegre es cierta peligrosa turbulencia que se produce en algunos sectores de la zona. Primera vez que los oigo nombrar. Comprende, Richard, hace 20 años que escarbamos en la zona, pero todavía no sabemos ni la milésima parte de lo que contiene. Y si vamos a hablar de los efectos de la zona sobre el hombre... A propósito, al parecer vamos a tener que agregar otra categoría, un cuarto grupo. No de objetos, sino de efectos. Este grupo ha sido vergonzosamente descuidado, aunque en lo que a mí atañe hay hechos de sobra para investigar. A veces, Richard, a veces se me ponen los pelos de punta cuando pienso en esos hechos. ¿Los zombies?, propuso Nonan. ¿Qué? Oh, no, eso es meramente enigmático. ¿Cómo le diré? Es algo que al menos podemos imaginar. Me refiero a cosas que comienzan a pasar súbitamente, sin motivos, fenómenos ni físicos ni biológicos. Ah, se refiere a los emigrantes. Exactamente. La estadística es una ciencia muy precisa, como usted sabe, aunque se maneja con sucesos de azar. Además, es una ciencia elocuente y bella. Valentín parecía estar achispado, hablaba más alto, se le subió el color de las mejillas y las cejas asomaban por encima de sus anteojos ahumados, convirtiéndole la frente en una tabla de lavar. Me gustan los abstemios, dijo Nonan. No se me salga del tema, dijo Valentín. Oiga, ¿qué puedo decirle? Es muy extraño. Alzó la copa, bebió la mitad de un solo trago y prosiguió. No sabemos qué pasó con los pobres armonitas en el momento de la visitación, pero ahora uno de ellos decide emigrar, el más típico de los hombres comunes, un peluquero, hijo y nieto de peluqueros, se muda a Detroit, digamos, abre una peluquería y entonces empieza el baile. El 90% de sus clientes muere en el curso de un año, en accidentes de tránsito, cayéndose por cualquier ventana, víctimas de mafioso o asaltantes, ahogándose en aguas y en playas, etcétera, etcétera. En Detroit y sus suburbios se produce una cantidad de desastres naturales. De pronto aparecen en la zona tifones y tornados que no se han visto desde el 1800 y pico. Toda esta clase de cosas y tales cataclismos ocurren en cualquier ciudad en que se establece un emigrante venido de cualquiera de las zonas. El número de catástrofes es directamente proporcional al número de migrantes que se hayan instalado en la ciudad. Además, hay que hacer notar que esa reacción se produce solo ante la presencia de emigrantes que vivían aquí en el momento de la visitación. Quienes nacieron después de ella no influyen sobre las estadísticas de accidentes y desastres. Usted lleva 10 años viviendo aquí, pero se mudó después de la visitación. No habría problemas en reubicarlo, aunque fuera en el Vaticano. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué debemos descartar? ¿Las estadísticas o el sentido común? Valentín tomó su vaso y terminó la bebida de un trago. Richard Nonan se rascó la cabeza. Sí, ya había oído hablar de eso, claro, pero... pensé que eran, no sé, exageraciones, por decirlo suavemente. Realmente, desde el punto de vista de nuestra ciencia altamente desarrollada... O, por ejemplo, el efecto de mutaciones que provoca la zona, le interrumpió Valentín.
Se quitó los anteojos y miró a Nonan con ojos oscuros y miopes. Cualquiera que pase determinada cantidad de tiempo dentro de la zona sufre cambios fenotípicos y genotípicos. Ya sabe usted qué clase de hijos pueden tener los merodeadores y sabe también qué les pasa a ellos mismos. ¿Por qué? ¿Dónde está el factor de mutación? En la zona no hay radiación. Aunque el aire y el suelo tienen allí una estructura química particular, no presentan ningún peligro de mutación. ¿Qué debo hacer en esas circunstancias? ¿Creer en brujerías? ¿En el mal de ojo? Estoy de acuerdo, pero francamente me preocupan mucho más los cadáveres revividos que sus estadísticas, especialmente porque nunca he visto las estadísticas, pero a los zombies sí, y los he olido. Valentín descartó aquella afirmación con un gesto de la mano. «Zombies, bah, tendría que darle vergüenza, Richard. Después de todo, usted es hombre instruido. En primer lugar, no son cadáveres, son moldeados, reconstrucciones sobre el esqueleto, como maniquíes, y le aseguro que desde el punto de vista de los principios fundamentales, sus moldeados no son más sorprendentes que las pilas eternas. Lo que ocurre es que los así violan la primera ley de la termodinámica y los moldeados violan la segunda. Todos somos hombres de las cavernas, en un sentido o en otro. No podemos imaginar nada más espantoso que un fantasma, pero la violación de la ley de la casualidad es mucho más espantosa que toda una estampida de fantasmas y que todos los monstruos de Rubinstein. ¿O era Frankenstein? Ah, sí, Frankenstein, la señora Shelley, la esposa del poeta o la hija. De pronto se echó a reír y agregó: «Nuestros moldeados poseen una extraña propiedad, posibilidad de vida autónoma. Por ejemplo, si usted les corta una parte del cuerpo, esa parte sigue viviendo, por su cuenta, sin necesidad de nutrirla con soluciones fisiológicas. Hace poco trajeron uno de esos al instituto, me lo contó un ayudante de laboratorio de Boyd». Valentín soltó una estruendosa carcajada. «¿No es hora de que nos vayamos, Valentín?», preguntó Nonan echando una ojeada a su reloj. «Tengo algunos asuntos importantes que atender. Vamos». Valentín intentó meter la cara en los anteojos. Al fin tuvo que tomarlos con las dos manos para ponérselos sobre la cara. «¿Tiene coche?», preguntó. «Sí, lo llevo». Pagaron la cuenta y se dirigieron hacia la puerta. Valentín no dejaba de hacer venias burlonas a algunos empleados de laboratorio que observaban con curiosidad aquel físico de fama internacional. Ya en la puerta se le cayeron los anteojos por saludar al sonriente portero. Los tres lanzaron sendos manotazos para atajarlos. «Mañana tengo que hacer un experimento. Es muy interesante, ¿sabe?», murmuró Valentín mientras subía al automóvil. Pasó a describir el experimento. Nonan lo llevó hacia el complejo de ciencias. «Ellos también tienen miedo», pensaba al volver al coche. «También los tragalíperos están asustados. Y así debe ser. Ellos tendrían que estar más asustados que todos nosotros juntos, la gente común. Nosotros no entendemos nada. Ellos, en cambio, entienden lo mucho que no entienden. Miran dentro de un pozo sin fondo y saben que inevitablemente deben descender a él. Se les estruja el corazón, pero tienen que bajar. Y lo importante es, ¿podrán volver a subir? Mientras tanto, nosotros, los meros mortales, apartamos la vista, por decirlo así. Bueno, tal vez así debe ser. Que todo siga su curso, que nosotros seguiremos el nuestro». Él tenía razón. El acto más heroico de la humanidad ha sido sobrevivir y querer seguir sobreviviendo, pero aún así él mandaría a los visitantes al demonio si pudiera. ¿Por qué no hicieron el picnic en otra parte? ¿En la Luna o en Marte? Inútiles sin corazón, como todo el resto, aunque en verdad sepan comprimir el espacio. Así que hicieron un picnic, ¿eh? Un picnic. «¿Cuál es la mejor manera de tratar con mis organizaciones de picnics?», pensó, mientras conducía lentamente por las calles mojadas y llenas de luz. «¿Cuál es el modo más inteligente? ¿Seguir la ley del menor esfuerzo, como en mecánica? ¿Para qué diablos sirve ese estúpido diploma de ingeniero si ni siquiera puedo hallar la forma de atrapar a ese rengo hijo de puta?» Estacionó el coche frente a la casa donde vivía Redrick Schuhart.
y se quedó sentado, planeando el modo de abrir la conversación. Después retiró el así y bajó del auto. Recién entonces notó que la casa parecía deshabitada. Casi todas las ventanas estaban oscuras, no había nadie en el parque y hasta las luces exteriores estaban apagadas. Eso le recordó lo que estaba a punto de ver, haciendo que se estremeciera. Hasta pensó en la posibilidad de telefonear a Schuchard y hablar con él en el coche o en algún bar tranquilo, pero rechazó la idea por muchos motivos. Además, se dijo, no es cosa de comportarse como todos esos personajes que huyen como las ratas del barco que se hunde. Entró por la puerta principal y subió lentamente las escaleras polvorientas. Todo estaba silencioso. Muchas de las puertas instaladas en los rellanos estaban entornadas o completamente abiertas. Los departamentos olían a tierra y a humedad. Se detuvo ante la puerta de Redrick, se alisó el pelo, aspiró profundamente y tocó el timbre. Por un rato no hubo ruido alguno del otro lado. Al cabo, crujió el piso, giró la cerradura y la puerta se abrió silenciosamente. Nonan no había oído los pasos. En el vano apareció Monita, la hija de Schuchard. Una luz brillante emergía del vestíbulo y al principio Nonan solo pudo ver la silueta oscura de la niña. Notó lo mucho que había crecido en los últimos meses, pero enseguida ella dio un paso atrás hacia el vestíbulo, con lo cual la cara le quedó a la vista. Nonan sintió la garganta seca por un segundo. «Hola, María», dijo, tratando de ser tan gentil como fuera posible. «¿Cómo estás, monita?» Ella no respondió. Retrocedió silenciosamente hacia el living, mirándolo por debajo de las cejas, como si no lo reconociera. A decir verdad, tampoco él podía reconocerla. «Es la zona», pensó. «Maldición». «¿Quién es?», preguntó Guta, asomándose desde la cocina. «Dios mío, es Dick. ¿Dónde te habías metido, sabes? Redrick ha vuelto». Corrió hacia él secándose las manos, con el repasador que le colgaba del hombro. Todavía era hermosa, enérgica, fuerte, pero se la notaba fatigada. La cara le había adelgazado y tenía los ojos afiebrados, tal vez. Él le dio un beso en la mejilla y le entregó el sombrero y el impermeable. Disculpa, pero no tenía tiempo para venir. ¿Está aquí?» «Está», replicó Guta. «Está con alguien, pero supongo que se irá pronto, porque hace rato que vino. Vamos, pasa, Dick». Él dio varios pasos por el vestíbulo y se detuvo en la puerta del living. Ante la mesa había un hombre sentado, un moldeado, inmóvil, ligeramente inclinado. La luz rosada de la lámpara le caía sobre la cara ancha y oscura, iluminando la boca hundida y sin dientes, los ojos quietos, sin brillo. Nonan percibió inmediatamente el olor. Sabía que era solo imaginación, que el olor duraba solo unos pocos días antes de desaparecer por completo, pero Richard Nonan lo percibió con la memoria, el olor fétido y denso de la tierra removida. «Podemos ir a la cocina», se apresuró a decir Guta. «Estoy preparando la comida, así podremos charlar». «Claro, por supuesto», respondió él animadamente. «No has olvidado que me gusta tomar un trago antes de cenar, ¿verdad?» Pasaron a la cocina. Guta abrió la heladera mientras Nonan se sentaba a la mesa y miraba a su alrededor. Como de costumbre, todo estaba limpio y brillante. En las hornallas había cacerolas humeantes. La cocina era nueva, semiautomática. Eso quería decir que en la casa había dinero. Bueno, dime, ¿cómo está?», preguntó. «Igual, perdió peso en la cárcel, pero ya lo estoy engordando». «¿Sigue pelirrojo?». «Por supuesto». «¿Y de pocas pulgas?». «¿Qué te parece? Lo será hasta el día de su muerte». Guta le alcanzó un Bloody Mary. La capa transparente de vodka ruso parecía flotar en la capa de jugo de tomate. «¿Demasiado?». «No, está justo». Nonan bajó el contenido del vaso. Era el primer trago fuerte que tomaba en todo el día. «Ahora me siento mejor», dijo. «¿Y tú, andas bien?», preguntó Guta. «¿Por qué pasaste tanto tiempo sin venir?».
Esos malditos negocios. Todas las semanas quería llegarme hasta aquí o por lo menos llamar por teléfono, pero primero tuve que ir a Rexópolis, después hubo mucho trabajo y finalmente me dijeron que Redrick había vuelto. Pensé que sería mejor dejarlos solos por unos días. Realmente estoy enloquecido, Guta. A veces me pregunto para qué diablos corro tanto. Para hacer dinero, pero ¿para qué quiero dinero si no hago más que correr haciéndolo? Guta tapó las ollas con gran estruendo, sacó un atado de cigarrillos del estante y se sentó en la mesa frente a Nonan con los ojos bajos. Nonan buscó su encendedor y le dio fuego. Y una vez más, por segunda vez en su vida, vio que a Guta le temblaban las manos, como aquella vez cuando acababan de sentenciar a Redrick y Nonan fue a llevarle algún dinero. Ella tuvo muchos problemas al principio, no disponía de un centavo, ni tenía en el vecindario quien le prestara. De pronto empezó a disponer de dinero y en grandes sumas, a juzgar por las evidencias. Nonan tenía una idea bastante aproximada con respecto al origen, pero siguió visitándola. Llevaba dulces y juguetes a Monita, pasaba tardes enteras tomando café con Guta, planeando una vida nueva y feliz para Redrick. Después de haberla escuchado, iba a la casa de los vecinos y trataba de hacerlos entrar en razón. Explicaba, sobornaba y ya acabada su paciencia irrumpía en amenazas. Saben que Red va a volver y los va a hacer pedazos. Pero no servía de nada. ¿Cómo está tu novia?, preguntó Guta. ¿Qué novia? La que vino contigo aquella vez, esa rubia. Ah, esa no era mi novia, era mi secretaria. Se casó y renunció. Tendrías que casarte, Dick. ¿No quieres que te presente alguna muchacha? Nonan iba a darle la respuesta de costumbre. Bueno, estoy esperando a que Monita termine de crecer, pero no pudo, no iba a salirle nunca más. Lo que necesito no es una esposa, sino una secretaria, protestó. ¿Por qué no abandonas a este infernal pelirrojo y vienes a hacerme de secretaria? Eras una maravilla. El viejo Harris todavía se acuerda de ti. No lo dudo. Me quedaba la mano amoratada de tanto pegarle. «No me digas», exclamó Nonan fingiendo sorpresa. «Ese Harris». Dios, nunca lo pude tragar. Mi único problema era que Red se enterara. Monita entró silenciosamente y se demoró junto a la puerta. Miró las cacerolas, miró a Richard y finalmente se arrimó a su madre para recostarse contra ella, con la cara vuelta hacia otro lado. «¿Qué tal, Monita?», dijo Richard animoso. ¿Quieres chocolate? Sacó del bolsillo superior una barra de chocolate envuelta en plástico y la tendió a la niña. Ella no se movió. Guta tomó la barra y la dejó sobre la mesa. Tenía los labios pálidos. «Bueno, Guta, ¿sabe que he decidido mudarme?», prosiguió él, siempre animoso. «Estoy cansado de vivir en hoteles y tan lejos del instituto». «Comprende cada vez menos», dijo Guta suavemente. «Casi nada ya». Él se interrumpió, levantó el vaso con ambas manos y lo hizo girar distraídamente. «No has preguntado cómo nos va», continuó ella, «y tienes razón, pero eres un viejo amigo, Dick, y no tenemos secretos para ti. De cualquier modo, no hay forma de guardar ese secreto». «¿La han llevado a un médico?», preguntó él sin levantar la vista. «Sí, no pueden hacer nada. Uno de ellos dijo...». Guta se interrumpió. También él guardó silencio. No había nada que decir y tampoco quería pensar en ello. De pronto se le ocurrió una idea horrible. Era una invasión. No se trataba de un picnic junto al camino, ni de un preludio al contacto, sino de una invasión. Como no pueden cambiarnos a nosotros, pensó, se meten en el cuerpo de nuestros hijos y los transforman a su imagen y semejanza. Sintió un escalofrío, pero entonces recordó que había leído algo por el estilo en un libro barato de cubierta chillona y se sintió mejor. Uno es capaz de imaginar cualquier cosa y la vida real no es nunca como uno imagina. Uno de ellos dijo que ya no es humana. «Tonterías», replicó Nonan con voz hueca. «Tendrían que ver a un buen especialista. ¿Por qué no van a ver a James Cutterfield? Si quieren, yo puedo hablarle y combinar una cita». «¿Te refieres al matasanos?», preguntó ella, riendo nerviosamente. «Gracias, no te molestes. Él fue quien nos dijo eso. Creo que es el destino».
Cuando Nonan se atrevió a levantar la vista, Monita se había ido y Guta permanecía inmóvil, con la boca entreabierta y los ojos vacíos. En la punta de su cigarrillo había un largo cilindro de ceniza. Él empujó el vaso hacia ella. «Prepárame otro, por favor, y uno para ti. Bebamos un poco». Cayó la ceniza. Guta buscó el cenicero para dejar la colilla. Acabó por arrojarla en el tacho de la basura. ¿Por qué? Eso es lo que no puedo entender. En la ciudad hay mucha gente más mala que nosotros. Nonan creyó que estaba por llorar, pero no fue así. Ella abrió la heladera, sacó el vodka y el jugo y tomó otro vaso del armario. No pierdas la esperanza, todo se arregla en esta vida y yo tengo conexiones muy importantes, Guta, créeme, haré todo lo que pueda. Lo decía sinceramente, incluso estaba repasando mentalmente la lista de los conocidos que tenía en diversas ciudades. Le parecía haber oído hablar de casos similares que habían terminado bien. Solo hacía falta recordar dónde era y de qué médico se trataba. Pero entonces recordó al señor Lemehen y recordó también por qué se había hecho amigo de Guta y no quiso pensar más en todo eso. Borró todos sus pensamientos sobre conexiones, se acomodó en la silla y se relajó para esperar su copa. Hubo un ruido de pasos que se arrastraban y un golpe sordo en el vestíbulo. Después la voz, más que repulsiva, de Cuervo Burbridge. Red, parece que tu querida Guta tiene visitas. Veo un sombrero, yo que tú no los dejaría solos». Y la voz de Red. «Ten cuidado con tu pierna ortopédica, Cuervo, y cierra la boca. Allí tienes la puerta, no te olvides de irte, tengo que cenar». «Diablos, ni siquiera se puede hacer un chiste». «Ya hemos hecho todos los chistes del mundo. Basta, ahora vete». Chasqueó la cerradura y las voces se oyeron más apagadas. Al parecer, habían salido al vestíbulo. Burbridge dijo algo en voz baja y Redrick replicó: «Bueno, basta, ya hemos hablado». Más gruñidos de Burbridge y la áspera respuesta de Red: «Dije que basta». Un portazo y pasos en el vestíbulo, rápidos y firmes. Redrick Shughart apareció en la puerta de la cocina. Nonan se levantó para saludarlo con un cálido apretón de manos. «Estaba seguro de que eras tú», dijo Redrick, mientras sus ojos verdosos inspeccionaban sin demora a Nonan. «Aumentaste de peso, gordo. Sigues sin ocuparte de eso, ¿eh? Veo que te das la gran vida. Guta, vieja, prepara uno para mí también. Tengo que alcanzarlos». «Todavía no hemos comenzado. ¿Quién se te puede adelantar?» Redrick rió ásperamente, palmeando a su amigo en el hombro. «Ahora veremos quién alcanza a quién. A ver, vamos, ¿qué estamos haciendo aquí en la cocina? Guta, trae la cena». Abrió la heladera y volvió con una botella de etiqueta brillante. «Nos daremos un festín», anunció. «Hay que tratar como a un rey a nuestro viejo amigo Richard Nonan, que no abandona a sus compañeros cuando lo necesitan, aunque nunca sirvió de nada. Es una lástima que Gutalin no esté aquí». «¿Por qué no lo llamas?», sugirió Nonan. Redrick meneó la roja cabeza. «Las líneas de teléfono todavía no llegan a donde él está esta noche. Vamos». Fue al living y plantó la botella sobre la mesa. «Vamos a celebrar, papá», dijo al anciano inmóvil. «Aquí está Richard Nonan, nuestro buen amigo. Dick, te presento a mi papá, Shughart padre». Richard Nonan, con la mente reducida a una bola impenetrable, sonrió de oreja a oreja, agitó la mano y dijo, mirando al moldeado: «Encantado de conocerlo, señor Shughart. ¿Cómo le va?». Enseguida se dirigió a Shughart, hijo, que maniobraba por el bar, diciendo: «Sabes, creo que ya no nos conocemos, Red. Nos vimos una vez, pero muy brevemente, claro». «Siéntate», le dijo Redrick, señalando la silla opuesta al viejo. «Si quieres hablarle, hazlo en voz alta, no oye nada». Sacó vasos, abrió rápidamente la botella y se volvió hacia Nonan. «Sirve tú». «Para papá, un poquito apenas, cúbrele el fondo». Nonan se tomó su tiempo para servir. El viejo seguía en la misma posición, mirando fijamente la pared. Tampoco reaccionó cuando Nonan le arrimó el vaso. Este ya se había adaptado a la nueva situación. Era como un juego, terrible y patético. Red era quien lo jugaba y él lo siguió, como había seguido el juego a tanta gente durante toda su vida. Juegos terribles, patéticos, vergonzosos y en algunos casos mucho más peligrosos que aquel.
Redrick levantó el vaso y dijo: «Bueno, ¿empezamos?». Nonan asintió con total naturalidad. Ambos bebieron. El pelirrojo con los ojos brillantes siguió hablando en aquel tono excitado y ligeramente artificioso. «Así es, hermano. La cárcel puede olvidarse de mí. Si supieras qué bueno es estar otra vez en casa, tengo plata y he elegido un pequeño chalet para mí, nuevo, con jardín, tan lindo como el de Cuervo. Sabrás que quería emigrar. Lo había decidido cuando estaba en la cárcel. ¿Qué estaba haciendo en este pueblucho de mala muerte?», pensaba. «Que se venga abajo. ¿Por mí? Pero cuando volví me esperaba una sorpresa. Habían prohibido la inmigración. ¿Es que los últimos 2 años nos ha atacado la peste?». Hablaba y hablaba. Nonan se limitaba a sentir. Sorbía su whisky e intercalaba alguna exclamación de simpatía o cualquier pregunta retórica. Después empezó a preguntarle sobre su chalet, de qué clase era, dónde estaba, cuánto costaba, y discutieron. Nonan insistía en que era caro y en que no estaba bien ubicado. Sacó la libreta de direcciones, la hojeó y le dio direcciones de chalets abandonados que se vendían por chauchas y palitos, y las reparaciones le saldrían casi gratuitas, pues podía solicitar el permiso de migración para que se lo negaran y le dieran la indemnización. Con eso pagaría los arreglos. «Veo que tú también estás en el asunto de la no emigración». «Estoy un poco en todo», replicó Nonan guiñando el ojo. Lo sé, nos hemos enterado de tus asuntos». El amigo dilató los ojos en ademán de sorpresa y se llevó un dedo a los labios señalando hacia la cocina con la cabeza. «No te preocupes, todo el mundo lo sabe», dijo Redrick. «El dinero no tiene nombre, eso ya lo aprendí, pero poner a Mosul de gerente...». Casi me caigo de risa cuando me enteré. Es como meter un elefante en un bazar. Es un caso perdido, ya lo sabes. Lo conocemos desde chicos. Se quedó callado mirando al viejo. Un estremecimiento le cruzó la cara. Nonan notó sorprendido la expresión de ternura, de auténtico y sincero amor en aquella máscara encallecida. Mientras lo observaba, recordó lo que había pasado cuando los empleados del laboratorio Boyd fueron a la casa en busca del moldeado. Eran 2 ayudantes de laboratorio, ambos jóvenes, atléticos y todo, y un médico del hospital municipal, con 2 enfermeros forzudos y corpulentos, de esos a quienes se encarga llevar las camillas pesadas y dominar a los pacientes histéricos. Uno de los ayudantes dijo más tarde que ese pelirrojo al principio parecía no comprender de qué se trataba, ya que los dejó entrar al departamento para revisar al padre. Tal vez habría permitido que se lo llevaran, porque al parecer Redrick creía que lo iban a hospitalizar en observación, pero esos idiotas de los enfermeros, que hasta entonces no habían hecho sino mirar a Guta, quien lavaba las ventanas de la cocina, agarraron al viejo como si fuera un tronco y lo dejaron caer al suelo. Redrick enloqueció. Entonces el bobo del médico tuvo la mala idea de explicar de qué se trataba. Redrick lo escuchó por 1 o 2 minutos. Súbitamente explotó sin previo aviso, como una bomba de hidrógeno. El ayudante que contó el caso no recordaba cómo fue a parar a la calle. Aquel diablo rojo los bajó a los 5 por la escalera, sin que ninguno pusiera nada de su parte. Salieron del vestíbulo como balas de cañón. 2 quedaron inconscientes en la calle, mientras Redrick perseguía a los otros 3 a lo largo de 4 cuadras. Después, al volver, rompió todas las ventanillas del coche del instituto. El conductor había salido a la carrera al ver lo que estaba pasando. «Aprendí a preparar un cóctel nuevo», decía Redrick mientras servía más whisky. «Se llama jalea de brujas. Después de comer te prepararé uno. No es algo que se pueda tomar con el estómago vacío, hermano. Es peligroso para la salud. Basta con un trago para que se te adormezcan las piernas y los brazos. Digas lo que digas, Dick, esta noche pienso tratarte como un rey. Recordaremos los viejos tiempos. El Borch, el viejo Ernie, todavía está en la cárcel, ¿sabías?». Bebió, se enjugó la boca con el dorso de la mano y preguntó en tono indiferente: «¿Qué hay de nuevo en el instituto? Todavía no han dominado la jalea de brujas. Me he quedado un poco atrás en la ciencia».
Nonan comprendió por qué sacaba el tema y alzó las manos con desesperación. ¿Estás bromeando? ¿Sabes lo que pasó con esa jalea? ¿No has oído hablar de los laboratorios Currigan? Hay cierto pequeño proveedor particular y consiguieron un poco de jalea. Le habló de la catástrofe, le contó el misterioso hecho de que jamás hubieran podido atar cabos. No se sabía de dónde la había conseguido el laboratorio. Redrick escuchaba con cara de distraído, haciendo chasquear la lengua y meneando la cabeza. Después sacudió decididamente la botella sobre los vasos. «Es lo que se merecen esos chupasangres. Ojalá se les atragante». Bebieron. Redrick contempló su parte y la cara volvió a estremecérsele. «¡Guta!», gritó, «¿quieres matarnos de hambre?». Y agregó, dirigiéndose a Nonan, «Se está rompiendo toda para atenderte. Quiere preparar tu ensalada favorita con langosta. Había comprado un poco por las dudas de que vinieras». «Bueno, ¿cómo andan las cosas en el instituto en general? ¿Descubrieron algo nuevo? Dicen que han puesto robots a trabajar con todo en la zona, pero que no consiguen mucho con ellos». Nonan se dedicó al tema del instituto. Mientras hablaba, apareció Monita silenciosamente y se instaló ante la mesa, junto al anciano. Allí se quedó con las zarpas peludas sobre la mesa. Después, como cualquier criatura, se recostó contra el moldeado y apoyó la cabeza sobre su hombro. Nonan siguió charlando, pero pensaba, sin poder apartar la vista de aquellos dos espantos originados en la zona. «Dios mío, ¿qué más tienen que hacernos para que comprendamos? ¿No basta con esto?». Pero sabía que no bastaba. Sabía que millones y millones de personas no sabían nada, ni querían saberlo, y aunque lo descubrieran, no harían más que decir «¡Oh!» y «¡Ah!» durante 5 minutos. Después volverían cada uno a su rutina. Decidió bruscamente que era hora de marcharse. Al diablo con Burbridge, al diablo con Lemehen y al diablo con aquella maldita familia. «¿Por qué los miras tanto?», preguntó Redrick suavemente. «No tengas miedo, él no le hará daño. Dicen incluso que generan buena salud». «Sí, lo sé», dijo Nonan, y vació su copa. En ese momento entró Guta, ordenó a Redrick que pusiera la mesa y dejó sobre ella una gran fuente de plata con la ensalada favorita de Nonan. «Bueno, amigos», anunció Redrick, «ahora nos daremos un festín».